Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. ¿A usted le gustan las recetas con carne molida? Y le traigo una receta muy maravillosa, entonces quédese hasta el final de este video. Imagínense una combinación perfecta de una carne molida con papas. Hoy le traigo una receta de chuparse los dedos, un almuerzo completo espectacular. Entonces no se me salga de este video para que aprenda a hacerla y no se le olvide desde ya inscribirse a nuestro canal. Es súper importante para usted apoyar de esta manera nuestro trabajo. No se le olvide darle me gusta, es muy especial hacer esto en cada video que vea de nosotros porque YouTube lo distribuye mucho más. Entonces yo les voy a mostrar este proceso, es algo bien fácil, aquí queda bien incrementado. Yo voy a comenzar aquí en un recipiente a colocar todos estos ingredientes, entonces vamos a iniciar esto. Entonces en un recipiente yo tengo 500 gramos de carne molida. Usted va a escoger la carne molida que acostumbre a usar ahí en casa y le queda perfecto con todas. Yo voy a comenzar a adicionarle bastante sabor a esta carne molida. Yo comienzo colocando una cebolla picada en cubos. Vamos a adicionar ahora 3 dientes de ajo. Yo voy a colocarle una cuchara pequeña de chimichurri. Esto va a acrecentar mucho sabor. Recuerden que yo les doy una base de los ingredientes. Si a alguno no le gusta, usted puede retirarlo. Cebolla de rama al gusto. A pesar de que ya coloqué la otra cebolla, esa tiene unos matices de sabor maravillosos y aparte le da un color muy bonito. Cilantro. Vamos a adicionar 5 cucharas soperas de miga pan. Yo voy a adicionar aquí sal al gusto. Una cuchara pequeña de páprica. Para quien no sabe, la páprica es un pimentón, entonces aparte de dar mucho color, da un sabor delicioso. Adicionamos pimienta negra. Vamos a mezclar bien estos ingredientes, homogenizarlos para que eso nos quede bien delicioso. Bueno, ya cuando lo condimentamos bien, mezclamos bien esos ingredientes, yo voy a comenzar cogiendo pedacitos y voy a comenzar a hacer unas bolitas de carne. En algunos países lo conocen como albóndigas. De hecho, déjenme en los comentarios cómo lo conocen en su país, en su ciudad. Y nos deben de quedar de esta forma. Entonces vamos a ir colocando y vamos a ir haciendo este proceso con todos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una salsa bien especial. Ella nos va a dejar bien deliciosa esa receta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo un sartén, lo tengo caliente. Yo comienzo adicionando un hilo de aceite y voy a colocar una cucharada sopera de mantequilla. Vamos a adicionar 2 cucharadas soperas de pasta de tomate. Voy a adicionar ahora pimienta negra, sal al gusto. Aquí vamos a colocarle unos condimentos para que esta salsa nos gane bastante sabor. Páprica. Para quien no sabe, la páprica es un pimentón, entonces ya acrecenta mucho sabor. Y ahora voy a adicionar 100 mililitros de agua. Y vamos a ir mezclando, homogenizando y vamos a dejar que esta salsa ella comience a quedarnos más gruesa. Entonces, ¿yo qué hice? Esta es nuestra salsa. Yo ya le coloqué estos condimentos para que le den más sabor a las papas y a la carne. Ellas nos van a quedar más especiales. Ustedes no se imaginan esa salsa como es de deliciosa. Si a usted no le gusta solo con esta pasta de tomate, le voy a dar un secretico maravilloso. Usted le puede colocar un poco de crema de leche y le queda una salsa espectacular. Entonces vamos a dejarlo aquí más o menos unos 2 minutos, que nos vaya quedando más grueso, que no esté así tan líquido. Nos va a quedar perfecto. En este punto yo lo dejé unos 2 minutos, él queda así más grueso. Yo voy a adicionar albahaca, voy a colocarle unas hojitas para aromatizar y dejar más deliciosa esta salsita.
y vamos a mezclar para que nos gane este sabor y está lista esta salsa. Bueno, entonces aquí yo tengo unas papas. ¿Yo qué hice? Yo las partí al medio de esta manera y yo voy a adicionarle unos condimentos para darle más sabor, que nos queden bien especiales. Ese es el mayor propósito y es algo bien rápido. Yo comienzo colocando pimienta negra, sal al gusto, ajo en polvo. Voy a adicionar una pizca de páprica para que nos ganen un color bien especial. Vamos a adicionar cilantro. Yo tengo aquí cilantro deshidratado. También puede colocar orégano. Y vamos a adicionar aceite para que ellos se impregnen bien en estas papas. Vamos a mezclar bien estos ingredientes, que se incorporen bien en estas papas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me gusta que estas papas también ganen bastante sabor, porque ya son bien gruesas. Ya hicimos una salsita que también la vamos a pasar encima, pero a mí me gusta, ya es opcional. Si usted lo quiere solo con la salsa, puede hacerlo. A mí me gustan ellas con bastante sabor y eso hace todo un diferencial. Bueno, entonces ya con todas estas almóndigas aquí, miren cómo están de lindas. La receta es maravillosa, ya se me está haciendo agua a la boca. Yo tengo aquí una refractaria. Yo le pincelé aquí en el fondo un poco de aceite para que no se nos vayan de pronto a pegar, no corramos ese riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a comenzar a colocar esas almóndigas en este recipiente y yo voy a dejar unos espacios porque después voy a colocar estas papas que tenemos también separadas. Ahora vamos a ir colocando estas papas. Bueno, ahora acá tenemos la salsita que preparamos. Vamos a comenzar a pasarle en todas estas papas y en esta carne para que ellos nos queden bien deliciosos. Cuando ya colocamos la salsa, ahora vamos a llevarlo al horno a 200 grados de 40 a 50 minutos. Depende mucho del horno, de la potencia de su horno. Entonces yo ya regreso con esta delicia. No se me vaya a salir y aproveche y le da me gusta a esta receta. La papa está muy suave. Vamos a ver. Deliciosa. Esta carne está en el punto máximo. Ustedes no se imaginan. Es un sabor espectacular. Las papas están perfectas, suaves por dentro. Ellas quedaron bien asadas. Los condimentos que le colocamos incrementaron mucho el sabor. Haga esta receta. Usted se va a sorprender. En nota 10 de 10 para esta receta. Tengo certeza que va a sorprender a su familia. Y no se lo olvide antes de salirse de este video, inscríbase a nuestro canal. Es la mejor manera de usted apoyar nuestro trabajo. Y dándole me gusta es muy importante. De hecho, déjenme en los comentarios cómo le parece esta receta. Entonces nos vemos en la próxima receta y les voy a dejar unas playlists con otras recetas que hemos hecho en el canal. Un beso para todos.